Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, a los que estamos acá, que bueno, estábamos cantando, que el Señor nos hizo libres, nos estamos gozando en el Señor. Y a todos aquellos que van a estar mirando a través de las redes sociales, también le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy tenemos un tema precioso, mejor dicho, la continuación de, estamos en la serie de la segunda venida de Cristo. Y ahora estamos tratando el tema del anticristo. Porque ahora vamos a leer el pasaje en 2 de Tesalonicenses, donde dice que Cristo no vendrá, Jesús no vendrá, sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre inicuo, el hombre de pecado. Ahora lo vamos a leer, pero vamos a orar para que haya libertad en las mentes, para que haya libertad en el entendimiento, hermanos. Es muy importante que nosotros, hermanos, cuando estamos en la reunión y cuando hay palabras así tan a veces, no difíciles, pero que a veces nos cuesta comprender, es importante que la mente, hermano, esté abierta a lo espiritual y que esté en atención a lo que se está hablando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de hablar de tu palabra, la que está escrita para nosotros, que fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, y que no es de interpretación privada, Señor, que lo menos que queremos es hacer una interpretación privada. Por eso te pedimos en esta hora el auxilio y te pedimos, Señor, que las mentes se abran y que toda distracción, todo espíritu de distracción, Señor, todo aquello que quiere distraer, Señor, la atención hacia tu palabra se vaya en el nombre de Jesús. Que mis hermanos aquí, Señor, y todos aquellos que van a estar mirando los videos, Señor, puedan estar atentos y que el Espíritu, Señor, sea el que entre al espíritu de las personas para hacerles ver la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y amén. Y vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y entonces el apóstol Pablo dice, les escribe a los tesalonicenses, pero con respecto a la venida, porque primero estuvo hablando de la venida en juicio de Cristo y ahora lo aclara perfectamente. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí ya vemos un punto muy importante, que nosotros nos vamos a reunir con el Señor cuando Él venga. No hay un arrebatamiento antes. No hay un arrebatamiento 7 años antes. Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiere decir que ellos estaban esperando ya a Cristo. Y Pablo les escribe para que no se dejen conturbar, no se dejen engañar con carta aún como si fuera de Pablo. Porque el día del Señor no está cerca, sino que para que el día del Señor venga, antes tiene que pasar algo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, la venida del Señor y la reunión de la iglesia con Él. No vendrá ese día sin que antes venga la apostasía. La apostasía es el abandono de la fe. Es toda persona que ha profesado la fe y después la niega. Quiero decirle que la apostasía, hermano, no es para los cristianos, es para los que están profesando la fe de diferente manera. Muchas veces en la iglesia y por años hay personas que profesan la fe y no han nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo nunca va a apostatar. ¿Me entienden? Amén. Segundo, y se manifieste, dos cosas tienen que pasar, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. Mire cómo le llama, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿A quién se le llamó hijo de perdición, por ejemplo?
a Judas. ¿Y cómo dijo, cómo se refirió Jesús a Judas? He elegido a 12 y uno es diablo. Entonces, cuando nosotros hablamos de hijos de perdición, son personas que están perdidas, que no tienen salvación y no la van a tener nunca. Son hijos de perdición, son hijos del diablo. Nosotros leímos en el video anterior que Jesús los enfrentó en Juan y le dijo, vosotros no creéis en mí porque sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces hay un padre que es el diablo de muchas personas y hay un padre que es nuestro padre. Por eso hay dos simientes, la simiente del diablo y la simiente de Cristo. Amén. Y la simiente del diablo no tiene salvación, según la Biblia, porque son hijos del diablo. Y de ese estado nadie los va a sacar. Entonces, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y acá empiezan las características de ese hombre de pecado, hijo de perdición. Y ahí es donde nosotros descubrimos lo que descubrimos la semana pasada. Dice, el cual se opone, dos cosas hace, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dos cosas que hace ese hombre de pecado es que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso lo hablamos y pusimos el ejemplo y dimos con los religiosos, los judaizantes, que perfectamente encaran, diríamos, esta característica. Y dijimos que es una clase religiosa que en el nombre de Dios mata a los verdaderos cristianos. Y fueron los que mataron a Jesús en el nombre de Dios. Ese es el verdadero anticristo, porque leímos en Juan que el anticristo es un espíritu. Oíste que ya viene, dice que el anticristo ya viene, pero después empieza a describir y dice que es un espíritu y que muchos anticristos han salido por el mundo. Entonces, ese espíritu del anticristo toma la clase religiosa, en este caso los judaizantes, pero nosotros vemos que eso tiene una extensión, incluso estuvimos hablando del catolicismo, hermano, y vimos algunas características, y por supuesto muchas más religiones que salen de ahí, que encarnan esta característica. Después dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. 2000 años atrás Pablo está escribiendo aproximadamente esta carta y dice que ese anticristo se sienta, no se sentará. ¿Notamos la diferencia? Amén. Se sienta cuando Pablo está escribiendo, ya está ahí. No es para adelante. Se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Qué templo de Dios? En el templo de Dios no había asiento. ¿Será en el cuerpo de Jesús? En el templo que es la iglesia. La iglesia. El cuerpo de Jesús, ¿está bien? Sí, Haciéndose pasar por Dios. Seguimos. ¿No acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detendrá. ¿Dice eso? Lo detiene. Ahora sabéis vosotros que lo detiene. Lo que lo detiene, ¿estaba en ese momento el anticristo o no? Sí. Entonces no es para adelante. Ya estaba. Ya estaba. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Ya. Para adelante va a estar también. Y hoy está también. Nunca ha dejado de estar. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción,
cuando Pablo le escribía a los tesalonicenses, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Quiere decir que el anticristo ya estaba. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Que en ese momento se manifestó en la clase religiosa, los fariseos, los escribas, los saduceos, los que tenían poder religioso en Jerusalén, en Israel, ellos tenían el espíritu del anticristo, excepto aquellos que Dios en su predestinación salvó por gracia, como el caso de Pablo, que era fariseo. Por eso Jesús los atacó permanentemente y los llamó hipócritas. No les predicó el evangelio, no les dije yo vine a salvarlos, los perdono, no. Permanentemente los desechó. Nunca les ofreció salvación. Siempre le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, ahí lo personifica, ¿verdad? Lo personifica como si fuera una persona, y puede ser una persona a futuro, antes que Cristo venga, tal vez una persona importante que tome las riendas de la religión falsa, alguien importante como podría ser hoy en día el Papa, por ejemplo, ¿verdad? Y unifique quizás todas las religiones del anticristo en ese tiempo antes de que Cristo venga. Podría ser. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que ese anticristo, ese poder religioso o esa persona que va a estar al mando, cuando Cristo venga, va a estar en su máximo apogeo y Cristo lo va a destruir con el resplandor de su venida y que dice con el espíritu de su boca. Amén. Dice, inicuo cuyo advenimiento o manifestación o aparecimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir que ese poder del anticristo, hermanos, quien está detrás es Satanás mismo. Siempre ha estado Satanás. Recuerden que Satanás se quiso hacer como Dios. Y acá dice que se opone y se levanta. Se opone a lo de Dios y se levanta y se quiere poner en el lugar de Dios. Pero desde el lado religioso. No es alguien que no tiene importancia. No, siempre aparentando una verdad como si fuera de Dios. Por eso es un poder engañoso, súper engañoso. Y que nosotros, hermanos, gracias a la Biblia lo podemos descubrir y darnos cuenta dónde está ese poder. Amén. Y cómo quiere venir siempre a establecerse en la iglesia. Porque dice que se sienta ¿dónde? En el templo de Dios. Y el templo de Dios ahora somos nosotros. Que ese punto lo vamos a tocar más adelante. Entonces, a manera de introducción, nosotros vamos a ir al capítulo 23 y vamos a ver la característica de ese poder religioso. Encarnado sobre todo en los fariseos. Pero ahí estaban también los sacerdotes y estaban los escribas. Capítulo 23 de Mateo. Por eso ahora entendemos, hermanos, por qué Jesús era tan duro con ellos. Ustedes miren los otros videos y se van a dar cuenta, hermanos, todas las lecturas que nosotros dimos, cómo Jesús los trataba a ellos. Capítulo 23. Está Jesús hablando justamente. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Todo lo que ellos digan. Más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una de las características de ese espíritu
Anticristo es que dice Y no hace. y no hace. O sea, te dice a vos, tenés que hacer esto. Pero él no lo hace. Y recuerden, hermano, eso es la religión. No es un mundano que no practica ninguna religión. No. Es la religión organizada por Satanás que te presenta un Dios falso como los curas, como los papas, como todo eso, hermanos, que te dicen que hagas, pero ellos no hacen. Nosotros vemos, hermano, que en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Satanás vino y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis. Y entonces, y ahí la tentó a Eva y la convenció. Siempre es contra Dios. Ese poder siempre va a ir contra Dios, contra lo que Dios dice. Muchas veces diversificando y cambiando la palabra. Porque el diablo actúa, ese espíritu del anticristo actúa con la palabra. Cuando Satanás tentó a Jesús, ¿con qué lo tentó? Con la palabra. Con lo que decía la palabra, distorsionándola un poco. No vamos a entrar en eso. Pero Jesús le contestó, escrito está. Entonces, ese poder religioso, ese poder satánico que se mueve en la religión que no es verdadera, es el poder del anticristo. Ese es el anticristo, hermano, declaradamente por la Biblia. ¿Que se podrá personificar a tiempo futuro? No, decimos que no. Otra de las características dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Es decir, no están dispuestos al sacrificio por las cosas de Dios. Si se la ponen a los demás, vos tenés que hacer esto, aquello y lo otro. Por eso las religiones son por obras. Todas las religiones, excepto el cristianismo, la salvación la tienen por obra. Por eso los mandan a hacer. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. Y si no lo haces, no te salvás. Ese es el espíritu del anticristo, que nosotros tenemos que detectarlo y rechazarlo. Porque es abominable, porque es detestable, porque tiene muchas características antibíblicas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hacen todas sus obras para ser vistos. Quiere decir que ese espíritu del anticristo, ¿a quién exalta? Al hombre. Al hombre. Al hombre. Cuando usted vea... Ojo que ese espíritu se ha metido en la iglesia evangélica también. Cuando usted ve que en la religión exalta al hombre, ya ahí ponga atención. ¿A quién exalta la iglesia católica? ¿A Dios o al Papa? Al Papa. Al Papa. Ese es el ejemplo más claro que tenemos. Los otros están más escondidos. Pero siempre es el hombre. Cuando ellos, cualquier religión te dice que vos te salvás por las obras, estás negando la obra de Cristo. Desde un lado de Dios, haciéndote que vos sos cristiano, lo que estás diciendo, la obra de Cristo no alcanzó. Vos te tenés que salvar haciendo esto y esto. ¿Qué espíritu es? El del anticristo. Por eso todas las religiones, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los judaizantes, que son los que mataron a Cristo, los de Buda, los musulmanes, todos te van a predicar la salvación por obras. Exaltando al hombre y dejando a Dios en un segundo plano. Por eso hay que tener mucho cuidado también cuando los hombres se exaltan en la iglesia. Cuando hay un hombre que se exalta y él es el que manda y él es el que pone las leyes y el que... No. Las leyes las pone Dios a través de la palabra.
Bueno, dice, pues ensanchan su filatelia y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos, miren, en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Y salutación en las plazas y que los hombres le llamen Rabí. Rabí, maestro. Aman que, ¿verdad? Que lo llamen maestro, que se ponen, es decir, toda una apariencia de religioso, de hombre de Dios. ¡Qué hombre de Dios! Y el que no sabe, el que no sabe, por eso, hermano, la gente se abraza al diablo muchas veces, porque no conoce la palabra. Y dice, tremendo hombre de Dios. Bueno, por su fruto los conoceréis. Tremendo de Dios, tremendo hombre de Dios parece, pero hay que examinar. Seguimos. Pero vosotros no queréis que os llame Rabí, le dice Jesús, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el único maestro que hay, ¿quién es? Cristo. Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis. Parece que este versículo no lo leyeron los católicos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. La primera vez que yo leí este versículo, nunca más le dije Padre a mi Padre. Nunca más. No llaméis, a ver, Padre vuestro a nadie en la tierra. Amén. ¿Está claro o no está claro? Amén. ¿Y al Papa cómo le dice? Padre. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Iglesias que los pastores se hacen llamar Padre. Amén. Y se dejan llamar Padre por la congregación. Usted es mi Padre, le dice. Cuando la Biblia dice que no llamé a nadie en la tierra Padre. ¿Qué parte no entienden? Entonces, hermano, es un espíritu engañoso. Amén. Ni seáis llamado maestro porque es uno vuestro maestro, el Cristo, le vuelve a decir. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ahora sigue. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Qué raro que Jesús le decía hipócritas. No le decía, no, miren que ustedes así, esto. Vio que nosotros estamos con la dulzura, con el buen trato, con que hay que tenerlo. Pero a veces no anda porque no da resultado. No da resultado. Porque Cristo, hermano, le dice hipócrita, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Quiere decir que ese espíritu no entra al reino. Ese espíritu religioso, hermano, que nosotros estamos nombrando y que estamos sacando a luz, y que es el espíritu del anticristo, nunca va a entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos no es para ellos. Ay de vosotros, escribes fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Devoráis, se le quedaban con las cosas las viudas y iban y hacían una oración y se le quedaban con todo. Analicemos, hermano, gente que se abusa de los pobres, se abusa de la inocencia de la gente. ¿Qué espíritu es ese? Y te oran, sí, pero te dejan en la ruina. Y que trae, y que pactá, y que... ¿Cuántas cosas, hermano, vemos en la iglesia evangélica? ¿Qué espíritu será ese? ¿Qué habrá ahí? Dice, ay de vosotros, escribe fariseo hipócrita, porque recorrer mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ellos son hijos del infierno, declarado por Jesús. No hay una posibilidad, hermano. Hay hijos del infierno y hay hijos de Dios.
Ay de vosotros, guía de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Otra de las características que tienen ellos que cambian el orden divino. Cambian el orden, de acuerdo a la conveniencia que a ellos les parece. La religión siempre te cambia el orden. Pone primero al hombre, después a Dios, le da más importancia a la ofrenda que al templo. Bueno, todo eso es un espíritu del anticristo. Dice, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea que le daban más importancia al oro que al templo. Porque con el templo no se podían quedar, pero con el oro sí. ¿Entienden? Amén. Insensatos y ciegos. Insensatos y ciegos. ¿Cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Cuál es mayor? Santifica la ofrenda. Claro, el que santifica la ofrenda. Pero ellos le daban una importancia a la ofrenda. Entonces nosotros hoy vemos, hermano, cómo ese espíritu sigue actuando en la religión y aún en la iglesia evangélica que se dice cristiana. Hermano, cuánta importancia se le da a la ofrenda y no se le da importancia al ser humano, al que trae la ofrenda. ¿Verdad? Distorsionan el orden. Es decir, parece que valiera más la ofrenda que el que la trae. Bueno, y así sigue, ¿no? El 23 dice, ay de vosotros, escriba y farisea hipócrita, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos diezmaban rigurosamente en aquel tiempo. El diezmo era menta, eneldo y comino, por ejemplo. No era dinero, como es ahora. Pero lo hacían solamente como un acto religioso. No lo hacían ni por justicia, ni por misericordia, ni con fe. Y entonces, hermano, el espíritu religioso no tiene ninguna de estas tres cosas. No tiene ni fe, porque no la puede tener. No tiene misericordia, porque se exalta a sí mismo. Y no tiene justicia, porque no es justo. Al contrario, siempre va a ir contra el justo. Fueron contra Jesús, fueron contra Abel, fueron contra los apóstoles, fueron contra Pablo, fueron contra todos los justos que nosotros tenemos en el libro de los Hechos. Mataron a Esteban, mataron a Jacobo. ¿Quiénes fueron? Ellos. ¿En el nombre de quién? De Dios. En el nombre de Dios. Ese poder se va a manifestar grandemente antes de que Cristo venga. Y si nosotros por eso tenemos que estar atentos para saber y darnos cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. Bueno, está pasando que se están uniendo las religiones. El ecumenismo, ¿sabían? Qué raro. El ecumenismo es que se unen todas las religiones y se hacen una sola. Ahí está el Papa, ahí están los musulmanes, todos unieron el Dios y ahora son todos uno. Y hay evangélicos también. Entonces, hermano, nosotros vemos cómo se mueve ese poder, ese hombre de pecado, ese inicuo, ese espíritu. Porque ahora más adelante va a quedar más claro todavía. Ay de vosotros, escriba y farisea hipócrita, porque limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Es decir, es toda una cara que tienen, porque
hermano, el verdadero cristiano ha sido regenerado porque Dios nos ha cambiado el corazón y nos ha dado un corazón nuevo. Amén. Amén. ¿Entienden? No es que no tengamos defectos y que no hagamos cosas malas a veces. Pero nuestro corazón fue cambiado. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de corazón limpio. Los de corazón limpio son los que han sido regenerados, que tienen a Cristo, han nacido de nuevo, un nacimiento espiritual que es de lo alto. El que no ha nacido de nuevo, bueno. Y en este caso ellos están condenados por su espíritu. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Es decir, que ellos se muestran al mundo como personas buenas, como personas que llaman la atención por su piedad, diríamos, por su falsa piedad. Hasta se visten de una manera, bueno, cada religión tiene su vestimenta, pero se visten de una manera que llama la atención para que la gente diga, ¡wow! Qué tremendo, cómo alaba a Dios, o cómo adora a Dios, o cómo es con Dios. Pero en realidad, por dentro están, dice, llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, porque sois semejante a sepulcros blanqueados. Sigue con los mismos ejemplos. Por fuera aparentan una cosa, pero adentro dice que por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Y esa es la religión, hermano. Por supuesto que no todos los que están dentro de las religiones tienen ese espíritu. Están engañados por ese espíritu. No todas las personas que están dentro de las religiones tienen el espíritu del anticristo. Pero los que están al frente, los que comandan, tienen ese espíritu. Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No sé cuánto vamos. 30. ¿30? Dejamos ahí. Gloria a Dios.